de esta emergencia que ha ocurrido, ¿cierto?, en los últimos años dentro de las organizaciones, y uno dice, ya él como que es medio nuevo, tiene un poco de tiempo acá, eventualmente no es tan nuevo, tiene hartos años ya en Estados Unidos, en Europa, cerca de los 20 años ya va, incluso un poco más, porque desde que se nombró a Agile, que fue esa instancia que se les contó en el año 2001, ¿cierto?, ya se venía trabajando de esta forma, o se venían testeando ciertas formas distintas de trabajar, metodologías o frameworks, desde el año 93, 92, incluso un poco antes. Entonces, llevan bastante tiempo en el mercado, justamente, como decía Jesse, vienen del mundo de la tecnología, pero es importante también entender cómo están fundamentadas y en qué están basadas estas prácticas o estas filosofías, que me gusta un poco más llamarle de esa forma. Y cuando hablamos de práctica, ¿cierto? Y la Jesse mencionó algunas, Kanban, perdón, Scrum, XP, etc. Hay un montón de frameworks, Management 3.0, Design Thinking, etc. Hablamos de práctica, o sea, estamos enfocados concretamente a cómo nos comportamos en un entorno, cómo de alguna manera logramos resultados. Haciendo, ¿cierto?, ciertas dinámicas, ritos, ceremonias, etc. Pero muchas veces esas prácticas o comportamientos, ¿cierto?, si no conocemos de dónde vienen, en qué están fundamentados, ¿cierto?, cometemos ciertos errores que tienen que ver básicamente con el hacer las cosas sin saber para qué las estoy haciendo. O sea, imaginemos que alguien me dice, no, mira, es súper bueno que ocupen un panel visual y ocupen post-it de colores, que es algo que hoy día se utiliza bastante para hacer gestión del trabajo, gestión visual, pero alguien podría preguntar, ¿para qué lo haces? ¿O por qué lo haces? ¿En qué estás basándote de alguna manera para poder utilizar esas prácticas? Y la gente no sabe. Y hagan el ejercicio, si es que ustedes alguna vez han visto esos paneles por ahí en su empresa o en algún lado, pregunten para qué son. Poca gente sabe cuáles son los principios que rigen o que de alguna manera sustentan esas prácticas y a su vez los valores que por debajo están. Valores que uno obviamente expresa y puede tangibilizar un poco más en creencias, en paradigmas, ¿cierto? A nivel de los principios hablamos mucho de modelos mentales, cómo yo me enfrento a situaciones, cómo yo razono para poder solucionar un problema o incluso interactuar con personas en relación a un problema. Entonces es importante entender que todas estas prácticas y Agile en general, independiente del framework o la metodología que uno esté utilizando, está totalmente basado en principios de valores. Estos 4 valores que mencionó la Jessie, ¿cierto? Y finalmente un conjunto de principios que vienen de la tecnología, pero que también se han ido expandiendo hacia otras áreas de las empresas. Y antes de seguir con el tema de Agile, me gustaría saber quién de acá está en el área de la tecnología. Para ver a cuánto atacó la Jessie cuando dijo que iba a pedir un requerimiento, yo vi hartas caras serias por ahí. Iba a pedir un requerimiento y era casi un parto que algo saliera de esa área de tecnología, ¿no? Y yo creo que varios están enfrentados hoy día. También vi que levantaron la mano los que habían escuchado el concepto de Agile. Y me gustaría también un poco saber en qué etapa de Agile están. Levanten la mano los que ya llevan varios años trabajando o intentando trabajar Agile o Agile. Bien, poquito. Los que ya llevan un año o algo así, un año y menos de un año, o alguien le habló de Agile y ahora, o es como el secreto de la organización. La estrategia de la empresa es ser Agile. ¿Ah? ¿Sí? Bien, los pillé. ¿Ah? Oye, yo vengo de la tecnología, vengo del mundo de la tecnología, trabajé inicialmente desarrollando software, me empecé a inclinar mucho más por el lado de las personas, de la llamémosle gestión de equipos, no me gusta mucho la palabra gestión de equipos, pero a poder de alguna manera desatar y orientar a las personas a que puedan entregar lo mejor de sí en entornos tecnológicos, generando productos digitales usualmente. ¿Y qué es lo que Agile básicamente trae consigo? Yo creo que es importante, una vez que entendemos que obviamente es un conjunto de prácticas que están sustentadas en principios de valores, también empezar a entender qué es lo que trae consigo esto, ¿sí? Trae consigo nuevos roles, cargos, responsabilidades, pónganle como ustedes quieran, en verdad, da lo mismo. Es importante entender que hay cambios en 2 grupos de personas o 2 grupos de profesionales dentro de la empresa. Los líderes, que en este caso están representados acá con algunos cambios que la Jessie ya mencionó, pero que es importante recalcar. Pasamos de potenciar o de generar jerarquías a redes, ¿cierto? De dirigir a orientar, de tener mucho foco en procesos a tener mucho foco en la generación de valor, ¿sí? Importante el foco o dejar de lado el foco en recursos. ¿Quién todavía le dice recursos a las personas en su empresa? Sí, varios. ¿Por qué se ríen entonces? Hay un recurso, mira. Bien.
Ya no somos recursos, somos personas, siempre lo fuimos. No sé por qué alguien habla de recursos, oye, me falta un recurso, me faltan 3 recursos, oye, el recurso caro. No, o sea, no son recursos, son personas. Por eso que hay que darle un foco a las personas. Obviamente cambiamos mucho del primer castigar, y yo creo que este es uno de los puntos más críticos, más difíciles, a dar feedback constante. ¿Por qué? El primer castigar viene muy marcado desde que somos niños. Nuestros padres nos retan, ¿cierto? Nos castigan, te quedaste sin el PlayStation, o te quedaste sin el póster, o te quedaste sin jugar toda la tarde, sin el iPad, ¿sí? Sin hoy día en su momento, ¿cómo se llaman? Los drones, ¿sí? Los drones. O al contrario te premian, bien, te sacaste un 7 en el colegio, te premio, te puedes quedar hasta las 11 de la noche viendo tele, ¿cierto? O cosas de ese estilo, te premio con juegos, con dulces, con salida, etc. Y como eso lo tenemos tan arraigado, ¿cierto? Se mantiene hasta hoy, hasta que somos profesionales. Las empresas nos premian y nos castigan. Si hacemos algo mal, si cometemos errores, eventualmente nos llega un reto que se llega a escuchar hasta el otro lado del edificio, ¿cierto? O eventualmente nos premian con premios monetarios, con días libres de vacaciones, con paseos donde el alcohol y la carne es gratis, ¿cierto? Y generalmente estamos súper acostumbrados a esa dinámica. Y cuando eventualmente alguien me da feedback de mi trabajo, me quiere decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esa parte del trabajo podría ser mejor. No, pero oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me decís eso? Me ataco, ¿cierto? Me ataco y me dicen, oye, ¿por qué me estás criticando? ¿Por qué me estás atacando? No estamos acostumbrados a generar o estar en un entorno donde nos den feedback. Feedback que puede ser positivo, negativo, una sugerencia, una recomendación, etc. Que es algo que hoy día también tiene que ser potenciado por los líderes, como les comentaba. Y independiente del nombre del cargo, ¿sí? Se va a dar cuenta que a nivel de, llamémosle liderazgo, a nivel ejecutivo, gerente, subgerente, etcétera, para arriba, los cargos no han cambiado tanto en su nombre. ¿Se han dado cuenta, no? Sigue siendo el gerente de marketing, o el gerente de TI, o el gerente de negocio, el gerente de operaciones, legal, etcétera. Pero finalmente por detrás igual hay un cambio importante a nivel de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Distinto un poco a lo que ha pasado a nivel de los equipos, ¿cierto? A nivel de los equipos encontramos nombres súper extraños para lo que es nuestra cultura, nuestro país, ¿cierto? El Scrum Master, el Product Owner, y nombres como medio fancy, Agile Coach y cosas de ese estilo. ¿Por qué será que ha cambiado el nombre dentro de quizás las estructuras, yo siempre digo, de la gente que hace el trabajo y no de la que no lo hace, en vez de cambiar solamente los comportamientos? ¿Ya? Yo creo que quizás también es un tema un poco de moda, ¿cierto? Hace 5 años atrás uno ponía Scrum Master en LinkedIn o en algún lado y no aparecía prácticamente nada. O desarrollador full stack, o front-end, o UX, etc. Cualquier nombre que hoy día eventualmente esté como bien de moda, no existía, no habían esas personas. Hoy en día eventualmente uno pone Scrum Master, pero ya hice el ejercicio, creo que va a salir 7.500 puestos disponibles dentro de la búsqueda que tengo de Sudamérica, pero es un montón, 7.500 personas buscando Scrum Masters. Y eso pasa porque, nuevamente, voy a avanzar un poquito, las personas están enfocadas acá, las empresas están enfocadas en las prácticas. La práctica más utilizada en el mundo de agilidad hoy en día, o el framework más utilizado, es Scrum, ¿cierto? ¿Quiénes de los que están intentando hace años o hacen agilidad ocupan Scrum? Varios, la mayoría. Y eso obviamente me trae consigo que tengo que tener un Scrum Master, un Product Owner y un equipo de desarrollo. Entonces empiezo a buscar a esas personas, muchas veces sin saber por qué las estoy buscando, ¿sí? Entonces, es importante también entender cómo ha ido cambiando a nivel de los equipos el concepto de trabajo en equipo, obviamente, desde una mirada de responsabilidad individual, ¿sí? Fomentado mucho por logros individuales, indicadores individuales, premios individuales, hoy en día a una responsabilidad colectiva, ¿cierto? Uy, me voy a cambiar de lado. Soy medio ciego, no me lo había contado, pero de allá no veo mucho. Ha cambiado también, ¿cierto?, los roles por especialidad desde el punto de vista de las verticalidades dentro de las empresas, ¿cierto? Una persona súper hiper especialista en calidad, una persona hiper especialista en definición de requerimientos, una persona especialista en marketing, etc. Ha cambiado mucho eso a un equipo con habilidades end-to-end. ¿Qué significa eso? No importa si es que una persona es experta en una especialidad, lo que importa es que en el colectivo de este equipo, o estos equipos, ¿cierto?, esté el total de las habilidades necesarias para poder hacer un trabajo de principio a fin. Eso es muy importante. De esa forma podemos habilitar lo que comentaba la Jessie de la autonomía, de la autogestión, del empoderamiento y de la contabilidad principalmente, ¿sí? Y ahí hay un pequeño ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo que cortar algo, pintarlo y eventualmente testear su calidad, la forma tradicional de ver esto es que hay un cortador, una persona que pinta y una persona que es experta en calidad. Pero que cada uno tiene un silo. Seguramente el cortador lo mide por cuánto corta, por mes o por tiempo, ¿cierto?
el pintador parecido o cuántos colores distintos ocupa en su pintura, no tengo idea, y el de calidad por cuántos defectos encuentra o no encuentra de cara a este proceso de control de calidad. Y eventualmente cuando uno tiene una mirada un poco más global y el objetivo común o un propósito por detrás, se da cuenta que los tres están totalmente desalineados. ¿Por qué? Porque mientras este más corta, no significa que el producto eventualmente fue pintado y testeado de calidad para que haya llegado de cara al término del ciclo, del flujo o a un cliente. Significa solamente que este fue exitoso. Probablemente estos dos todavía están ahí manejando el alto de cosas que cortó la persona especialista en cortar, ¿sí? Distinto a una mirada un poco más ágil, ¿cierto? En donde tenemos un equipo que entre todos comparte estas habilidades y pueden de alguna manera organizarse para cortar, pintar, testear y empezar a tener una orientación mucho más al flujo, entregar valor, ¿sí? Bueno, importante acá, les mencioné un poco el tema de ganar solo versus ganar como equipo y finalmente acá el último punto habla de solución bala de plata, ¿cierto? ¿Qué significa una solución bala de plata? Que, oye, se me ocurre una idea, ¿ah? Y esa idea es la solución que va a salvar al equipo o que va a entregar la solución de alguna manera, que es un poco lo que pasaba con la estructura jerárquica, versus la validación iterativa de hipótesis. Yo creo que aquí también algo que nos cuesta mucho aceptar es que no sabemos primero y tampoco sabemos cómo hacer algo. A veces nos tiramos a la piscina nomás o alguien dice, no, si yo sé cómo se hace, y se tira un piscinazo más o menos y la piscina no tenía agua. Y finalmente, un poco el contraste de esto es poder también ir validando hipótesis. La hipótesis obviamente tiene dos características muy importantes. Primero, es un planteamiento de algo que no sé el resultado, no sé qué es lo que va a ocurrir con eso. Puede que resulte o puede que no resulte. Pero si yo planteo hipótesis, que es algo que he visto mucho en la empresa, que ya sé lo que va a pasar, no es una hipótesis, no es un experimento. Eventualmente estoy disfrazando cosas típicamente que ocurren a nivel de el desglose de proyectos grandes, en cosas más pequeñas, ¿cierto? Estoy disfrazando cosas como hipótesis y experimentos cuando en verdad yo ya sé qué es lo que va a ocurrir. Entonces es importante ahí ese cambio de enfoque. Ahora, ¿por qué se caracteriza y cuáles son algunas de las propuestas de valor de este concepto de Agile y de agilidad? Bueno, hay cuatro aspectos que son importantes, seguramente hay más de cuatro, pero acá hay cuatro que son importantes de destacar. La visibilidad, la adaptabilidad, el valor de negocio y el riesgo, ¿sí? Son cuatro cosas súper importantes. ¿Por qué son importantes? Si se fijan, cuando uno ha trabajado en el entorno de proyectos de software o proyectos de tecnología, se da cuenta que cuando uno necesita o expresa la necesidad de algo, ¿cierto? O de un problema, pero enfoca un montón en definir lo que necesita. Un poco lo que contaba Jessy, ¿cierto? Me enfoco en describir el requerimiento, en más o menos adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro y detallar un montón de cosas. Obviamente que la visibilidad es muy alta en ese punto, porque yo estoy recogiendo información, recogiendo y levantando todo lo que se va a necesitar dentro de este proyecto. Pero una vez que parte este proyecto, en una metodología más tradicional, ¿cierto? Se pierde esa visibilidad porque yo casi que ni veo al equipo que está trabajando sobre este proyecto. Eventualmente recobro esa visibilidad una vez que este proyecto está cerca de entregarse o llegar al punto al hito de entrega, llámese a producción o al go live, etc. ¿Sí? Si vemos un poco el contraste con la forma ágil, no importa cuál, en general todas son muy similares, la visibilidad es una constante o es muy parecida a una constante, porque finalmente yo, estos ciclos de trabajo y en esta orientación al flujo y la generación de valor, lo que trato de hacer es que esto sea constante, incremental y que en periodos cortos de tiempo yo esté validando esta hipótesis que les contaba antes. Y si se fijan, y revisamos un poco ahora las curvas de riesgo y las curvas de valor de negocio, son bien opuestas porque lo que yo busco es disminuir los riesgos de forma abrupta, al principio, a testear y trabajar en lo que menos sé para poder eventualmente descartar problemas, trabas o errores que podría cometer. De esa forma el riesgo va a bajar muy rápido, ¿cierto? Y el valor de negocio va a ser pequeño al principio, porque me voy a enfocar mucho más en justamente desechar estos riesgos. Pero a medida que estos riesgos se desechan, o estos riesgos se empiezan a mitigar, o empiezan a aparecer estos aprendizajes dentro de los equipos, el valor de alguna manera empieza a ser bastante mayor, empieza a crecer, ya no me acuerdo qué curva es esta, ¿alguien se acuerda, no? Una parábola, ¿no? ¿Sí? Empieza a crecer de una forma parabólica, ¿cierto? Y finalmente llega a un punto también en donde el valor ya no puede crecer mucho más. Entonces, cuando uno tiene y mapea estas curvas de valor y la forma en que va agregando valor dentro de esta forma de crear productos, eventualmente uno se da cuenta en un punto donde ya no está agregando valor. Tenéis que cortar eventualmente el trabajo sobre ese producto o sobre ese proyecto para poder destinar recursos, me refiero a temas de
espacios, máquinas, etc., y personas, ¿cierto?, a otros proyectos, a otros productos. Y la última curva, si no es la adaptabilidad, ¿cierto? Los procesos un poco más determinísticos como los tradicionales son rígidos, por ende la adaptabilidad al principio es muy alta. Yo todavía ni siquiera he empezado a trabajar en un proyecto, puedo cambiar, definir, agregar, restar, etc. Pero cuando ya empiezo a trabajar, cae abruptamente la adaptabilidad o flexibilidad, porque finalmente, asociado a esos tipos de proyectos, solamente tengo contratos que tienen este concepto de llave en mano, ¿cierto? Cerramos alcance, cerramos fecha, cerramos plata, así que de aquí para adelante nada más se puede tocar, y si es que se toca hay un costo o algún tipo de modificación de por medio de los parámetros que acordamos dentro de los contratos. Y en un modo más ágil, ¿cierto? La adaptabilidad también va decreciendo, pero decrece con una curva mucho más suave. ¿Y por qué pasa eso? Porque finalmente, a medida que yo empiezo a avanzar en un producto, empiezo a agregar valor, a agregar funcionalidades, a agregar soluciones al problema que está planteado inicialmente, efectivamente también me pongo un poco más rígido. Me pongo más rígido porque tengo que rehacer muchas cosas si es que han cambiado ciertas definiciones, o si es que se agregan o restan cosas, también tengo que reprocesar cosas. Por ende la adaptabilidad cambia un poco, pero de todas maneras se mantiene bien alta. Y quise recalcar un poco acá al lado cómo se contraponen las curvas de riesgo y de valor. Aquí hay un pequeño error, pero el valor en verdad se parece mucho más a una línea digamos recta en escala, ¿cierto? Más que esta línea de acá. Pero si se fijan, en el modelo tradicional tenemos valor y en este caso riesgo de falla, ¿cierto? Como yo no tengo este feedback constante, no tengo esta forma de iterar y recibir comentarios de lo que estoy construyendo, y básicamente hago un gran cutover o un gran lanzamiento al final del periodo de trabajo, el riesgo es muy alto, o sea, el riesgo crece con el tiempo en vez de disminuir. Cada vez que yo agrego cosas sin validar y sin tener feedback de la persona que tiene el problema, o sea, o el que me está pidiendo la solución, eventualmente mi riesgo de fallar aumenta. Y obviamente el valor también. El valor, si es que la chunto, ¿cierto? Si es que eventualmente las cosas que me pidieron las desarrollé bien y no cambió mucho el contexto, eventualmente la necesidad todavía existe, le puedo pegar, ¿cierto?, el palo al gato de alguna manera y entregar mucho valor. Usualmente eso es bien utópico porque sabemos que es harto más bajo, y en general los negocios o las personas que tienen las necesidades, obviamente que han cambiado en el tiempo. Por ende, esta curva en verdad es un poco más baja. Y al contrastar un poco el riesgo con lo que es valor agregado o valor entregado, vemos también acá cómo se contrapone que el riesgo está al principio muy alto, pero se pega una caída abrupta en relación a la adición de valor. Bueno, y obviamente como todo concepto, framework, metodología, filosofía, ¿cierto?, tiene ventajas y desventajas. Varias de las ventajas las mencionó la Jessie, ¿cierto? Las vamos a leer rápidamente. Respuesta al cambio, básicamente aceptar la incertidumbre, ¿cierto? Entregar y tener ciclos de revisión rápidos o periodos cortos. Obviamente también hay un aumento de la flexibilidad en el release o en la adición de funcionalidades, ¿cierto? Hay mucho de dejar de hacer trabajo de antemano, o sea, dejar de planificar tanto, de estar pensando cómo voy a desarrollar mi proyecto, y empiezo más a hacer las cosas, ¿cierto? Y finalmente, un poco les contaba las curvas, hay una reducción de los riesgos, ¿ya? Ahora, algunas desventajas, y yo creo que aquí es importante poner ojo, porque cuando uno trata de adoptar o de implementar esta metodología, las personas que levantaron la mano y que están en este viaje hace un rato ya, se habrán dado cuenta de lo difícil que es, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Es difícil, ¿o no? ¿Qué problema han tenido? ¿Alguien puede contar algún problema? Pueden hablar, ahí al fondo, Al menos el problema más grande que hemos tenido es que estamos impulsando las actividades de abajo y no se está impulsando desde arriba a nivel organizacional. Bien. No hay soporte de la capa ejecutiva. Claro. Que era un poco lo que mencionaba la Jessie, era una de las top 3 o top 4 de justamente por qué fallan en las iniciativas de adopción o de cambio ágil. Bueno, y aquí hay algunas desventajas que si uno las maneja de forma correcta, eventualmente puede sortearlas y ser exitoso haciendo o implementando un cambio ágil. Hay falta de entendimiento, mucha falta de entendimiento. Uno se mete hoy día a Google, ¿cierto? A pesar de que tenemos mucha información y al alcance de nuestro celular, tanta información tampoco como que a uno lo enreda. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es Scrum realmente? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es roles nuevos? ¿Es un proceso? ¿Es una metodología? ¿Qué es lo que es? Y un poco eso obviamente hace que se genere un poco de confusión, y cuando alguien está liderando, implementando alguna metodología o iniciativa de cambio ágil en la empresa, carece muchas veces de la experiencia
y obviamente de los fundamentos para poder convencer justamente muchas veces a la capa ejecutiva, y por otro lado también liderar a los equipos y orientarlos de forma correcta en la adopción de estas prácticas. Flexibilidad, ¿cierto? O este concepto de flexibilidad puede liderar a malos comportamientos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El concepto de autoorganización, autogestión se transforma un poco en libertinaje muchas veces. Oye, no, si yo soy ágil y ahora me voy temprano a la casa. O soy ágil y ahora yo ya no entrego documentos. O soy ágil y ya ya no tengo fecha de entrega yo, porque soy ágil. Y son cosas que también van deteriorando la relación, ¿cierto? Y la forma de trabajo, que está muy ligado a lo que sale a nivel del punto 1, ¿cierto? De la falta de entendimiento. Como no entiendo bien, genero malos comportamientos. Los comportamientos, al no ser de alguna manera modificados o acompañados de forma correcta, se empiezan a establecer dentro de la empresa, dentro de los equipos, y al final tenéis un despelote que no tenéis cómo arreglar. Entonces es importante ahí también hacer harto la gestión de ese riesgo o esa desventaja. El encajar con la cultura también es importante. Muchas veces las culturas, y que justamente se toca mucho en este libro de Frederic Laloux, acerca del Reinventing Organization, ¿cierto? Habla de los diferentes tipos de cultura. Y cuando hay una cultura de un tipo jerárquico, orientado a resultados, con mucho foco en los procesos, justamente cuando alguien trata de implementar agilidad o algún cambio desde el punto de vista de hacer las cosas distinto, choca con esta cultura, no encajan y eventualmente no es factible de llevar adelante nomás. No hay mucha vuelta que darle, la verdad. Falta de predictibilidad. Mucha gente le gusta la predictibilidad o cree que tiene el control sobre la predictibilidad de lo que está pasando en los proyectos, y esa falta de visibilidad en la predictibilidad o la falta de control a la gente como que le pone incómoda. Esa incomodidad que genera, cuando esa incomodidad se instala a nivel del management, hasta ahí no va a llegar la iniciativa ágil. ¿Sí? Porque van a empezar a pedirle artefactos o ciertas entregas o características a los equipos que van un poco en contra de la filosofía ágil, como tema de, oye, ¿cuánto te vas a demorar en hacer esta tarea? ¿Cuándo va a estar listo esto en particular? Oye, esto te lo prioricé hace 3 meses, ¿por qué todavía no está listo en producción? Cuando él mismo fue el que cambió la prioridad y le dejó al último de la lista y se lo olvida o empieza a generar ese tipo de antipatrones. Y los últimos dos tienen que ver básicamente con temas más relacionados con los equipos y las habilidades de estos equipos y la forma también en que esto empieza a escalar dentro de la empresa. El primero básicamente porque, tengo que decirlo, hay muy pocas personas con las competencias adecuadas hoy en día para trabajar en estos equipos. ¿Sí? Es algo de alguna manera emergente en Chile, no así en el mundo, por ende hoy día uno podría encontrar profesionales que tengan, no sé, 1 año de experiencia o 2, y en verdad muy poco. 1 o 2 años de experiencia es poco tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que han de alguna manera dominado, ¿cierto?, lo que decía la Jessie, el tema de cómo uno aprende a cocinar, sigue la receta. Bueno, yo digo, esa receta la tenéis que seguir por unos 2 años antes de empezar a modificar o empezar a agregarle más ajo, más pimienta o sacarle un poco de sal, porque finalmente la forma de dominar o de hacerse maestro en esto es equivocándose, lamentablemente. No hay una forma como que yo me leo todos los libros del mundo y soy el más experto. No. Tengo que haberme equivocado, tengo que haber experimentado haciendo, qué sé yo, Scrum, Kanban, alguna metodología, equivocándome, chocando muchas veces con la cultura de la empresa o con el jefe, o etcétera, o con mi compañero que no me entiende. Esa es la forma que uno finalmente, yo creo que es la más eficiente o efectiva al momento de aprender y poder liderar estos cambios. Y el último tiene que ver básicamente con el escalamiento de esto. O sea, tengo un equipo cross-funcional, autónomo, que entrega resultados, que trabaja por ciclo, que tiene feedback constante, etcétera. Perfecto, me funciona súper bien. ¿Qué es lo que primero quieren las empresas? Dado que funcionó bien el piloto, hagamos 100 equipos ahora. Y extrapolémoslo para recursos humanos, extrapolémoslo para el negocio, para marketing, empezamos a hablar de Agile Marketing, Agile Human Resources, etcétera, etcétera. Y le ponemos nombres fancy para que también pegue, ¿cierto? Si no, no nos pesquen con esta iniciativa. Y básicamente lo que ocurre ahí es que, obviamente, como esto está basado en los individuos, en sus interacciones, ¿cierto? En el responder al cambio versus seguir un plan, en de alguna manera colaborar por sobretener contratos, etcétera, un poco lo que nos dicen los valores. Cuando uno tiene un equipo de 5 o 10 personas es fácil de manejar. Las interacciones son básicamente la cantidad de personas que están en este equipo por la cantidad de menos 1. O sea, si hay 9 o 10 personas, la cantidad de interacciones que yo manejo son 90 básicamente. O sea, yo con todo el resto con todo el resto, y así hacemos la combinatoria. Pero cuando tenéis 10 equipos, tenéis 100 personas metidas en esto,
ya la forma de comunicarse, la interacción el individuo sobre los procesos de la herramienta empiezan un poco a enredarse. Y si no se generan modelos de colaboración, un poco estructuras que puedan ir soportando también esta forma de trabajo, también lo que ocurre es que ocurre un declive o pasa que el desempeño de los equipos baja, empieza a haber confusión, te encontrás de repente con todo el equipo trabajando en lo mismo, o no, o de repente alguien pensó que el otro equipo estaba trabajando en eso y no estaba trabajando, o necesito de lo que el otro equipo haga para que lo que yo estoy haciendo funcione, y empiezan a generarse este tipo de confusiones, dependencias y problemas que al momento de escalar obviamente es un poco más complejo. Hay que generar esta estructura de soporte. Este monito ya lo han visto un montón, no lo voy a comentar muy en detalle. Un poco habla de cómo empezamos a también romper los paradigmas y las problemáticas que empiezan a tener y los impactos de Agile en los distintos equipos. ¿Sí? Si uno habla de un equipo, por ejemplo, de negocio, ¿sí? Un equipo de negocio que es quien define la necesidad o quien define qué es lo que quiere construir usualmente, ya no tiene que ver la construcción de esta solución de una forma tradicional en donde yo construyo partes de esta solución, pero cada una de estas partes no encaja, o hasta que no encajen todas estas partes no tengo un resultado o un valor, sino que más bien tengo que pensar y cranear, ¿cierto? Un poco romper mi estructura mental y decir cómo puedo enfocarme en la solución, pero partiendo no de lo que yo tengo preconcebido en mi cabeza, sino que cuál es la necesidad del cliente, del área, de la persona que finalmente está pagando por el servicio o producto que estamos creando. Entonces, si yo me enfoco acá desde ese punto de vista, obviamente el ejemplo de arriba está tratando de construir un auto, ¿cierto? Se entiende que está construyendo un auto. Construir las ruedas, el chasis, la carrocería, etcétera, hasta que tiene un auto. Pero si la persona se enfoca en la necesidad o en el problema, probablemente lo que va a encontrar detrás no es que necesita un auto esa persona, sino a lo mejor necesita trasladarse, necesita movilizarse de un lado a otro. Cuando nos enfocamos un poco en eso, nos damos cuenta que existen otras formas de solucionar ese problema, que puede ser más barata, más rápida, ¿cierto? Que yo a lo mejor voy a poder obtener un feedback concreto de esa persona y a raíz de ese feedback y de esa interacción que hay entre quien construye la solución y quien la usa, voy a empezar a generar valor y evolucionar este producto hasta llegar a algún punto en donde el cliente ya se sienta satisfecho con su solución. Podría ser, no sé si se alcanza a ver, pero hay una como carita aquí, quizás con una moto el cliente ya estaba contento y eso era lo que necesitaba, le salió un décimo del precio, fue mucho más rápido, eventualmente hasta ahí nomás dejamos el producto, no hacemos más. O muchas veces el auto que sale dentro de la construcción de la necesidad o de la solución de este problema es un convertible, es un Jeep, no es un auto familiar o un city car, no tengo idea. Entonces es importante que esta dinámica de ciclos de feedback está totalmente orientado hacia el obtener recomendaciones, comentarios, feedback del cliente que usa o de la persona que usa estos productos, ¿ya? Entonces el primer cambio importante a nivel de cómo se conciben los productos. A nivel de cómo se miden los éxitos de los productos, y aquí les pegamos fuerte a los PMO. ¿Quiénes son PMO? Ahí PMO. Bien. Y a los PMO. PMO ágiles ahora tiene que llamarse para que les vaya en la empresa. Cambiamos, ¿cierto? La mirada del famoso triángulo de hierro que obviamente propone el PMI, ¿cierto? Que también es ágil ahora. PMI, PMI, ACP creo que se llama. ACP o CAP, Certified Agile Practitioner, claro, porque no podían quedarse fuera de esto. ACP, Agile Certified Practitioner, eso, ACP, da lo mismo el nombre, pero yo creo que también es para entender un poco la fuerza que ha agarrado esto en el mundo, para que una institución como PMI que creó el PM Book, ¿cierto? Que de alguna manera por años nos regimos para poder desarrollar proyectos, haya anexado o haya generado una unidad de agilidad también dentro de su programa. Bueno, el triángulo de hierro, para el que no lo conoce, ¿cierto? Y lamentablemente para los que estuvimos metidos en proyectos tecnológicos de hace hartos años atrás, era el origen de por qué nunca nuestros proyectos eran exitosos. Nunca. Porque, permítanme decirlo, nunca yo pude tener un proyecto exitoso en esta metodología, con esta forma de medir el éxito, ¿sí? O sea, que alguien me midiera porque mi proyecto terminara a tiempo, tuviera el alcance que me habían solicitado y estuviera dentro de los costos, nunca ese proyecto existió. A no ser de que alguien me diga lo contrario. ¿Alguien tiene un ejemplo contrario? ¿No? Difícil. Entonces, ¿qué es lo que propone la agilidad? Te dice, oye, midamos el éxito de los productos de otra forma. Lo primero, en vez de enfocarnos tanto
en el costo, ¿cierto? Enfoquémonos en cuánto estamos generando, cuánto valor estamos trayendo a la empresa, cuánto valor estamos generando de cara a nuestros clientes. En vez de enfocarnos en el alcance, enfoquémonos mucho más en el feedback, cómo podemos recibir y generar estos ciclos de aprendizaje, ¿cierto? En relación a lo que estoy construyendo para poder entregar más valor. Finalmente, el objetivo es más valor. Y a nivel de la calendarización o la fecha, ¿cierto? Lo que yo busco en verdad es flujo, ¿ya? ¿Qué es lo que significa flujo? Que el tiempo que pasa desde que a alguien se le ocurre algo o alguien tiene un problema y se lo soluciono sea el menor posible. Ya no me importa tener una fecha de entrega. O sea, yo no es que me olvide la fecha, de nuevo, otro mito de la agilidad. Pero yo no me enfoco en terminar algo para el 31 de julio del 2018, ¿cierto? Sí, no estoy preocupado de cuánto valor estoy generando. Lo que nos pasaba un poco acá era que los equipos terminaban totalmente desgastados, que trabajaban fin de semana, de noche, de día. Peor aún, se enfocaban en un alcance que no era el que después el cliente les satisfacía de alguna manera y al costo que fuera. O sea, aquí realmente yo escuchaba y no, pero métele recursos, ¿ah? Y llamábamos por como locos a los proveedores, ¿cómo sacamos más gente? 100 personas trabajando en un proyecto que había partido 10, peor decisión del mundo, porque el proyecto no sale bien, no sale a tiempo y sale por 10 de cargo, ¿sí? Entonces, el enfoque sobre el flujo tiene que ver justamente con eso, cómo le doy velocidad o acorto los tiempos desde que alguien tiene un problema y esa solución está de alguna manera en vivo, en producción, go live, ¿cierto? Entonces aquí hay un cambio importante para las áreas de control de gestión, áreas de gestión de proyectos, para los mismos managers yo creo que genera un cambio importante de acá porque ¿cómo le digo a mi jefe o al comité ejecutivo o al comité de inversiones que no estoy enfocado en los costos, en el alcance y la fecha? ¿Ya? Bueno, a nivel de gestión de proyectos es un poco obvio, consecuencia de lo anterior, ¿cierto? Tenemos una forma de gestionar proyectos en cascada que tiene que ver justamente con este triángulo de hierro. Cuando tengo iteraciones y cuando tengo ciclo de trabajo, eventualmente es otra de las approach para poder gestionar estos proyectos. El rol de los líderes, lo puse acá porque creo que es importante, independiente del nombre del cargo, cambia el rol, la forma en que yo ejerzo el liderazgo, ¿cierto? O la forma en que yo me comporto y doy señales a mi equipo, ¿ya? Esto después lo vamos a compartir, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, ¿quiénes están ocupando esto? Yo aquí me enfoqué un poco más en Chile, ¿cierto? Puedo poner esta empresa porque sé de buena fe, o he estado en algunas de esas, de que están utilizando y practicando agilidad. Yo creo que aquí la que más años lleva es LATAM Airlines, que yo trabajé ahí tiempo atrás. Fácil desde el año 2010 o incluso antes están tratando al principio de implementar agilidad. Eventualmente en un futuro yo creo que lo lograron bastante bien. Banco Chile, que tuvo un par de vueltas carnero, se cayó de frente, ¿ah? se levantó y después efectivamente también logró llevar adelante iniciativas de agilidad y equipos ágiles. Coca-Cola, Entel, Falabella, todos sus sabores del mundo financiero también, etcétera, etcétera. Podemos después discutir en el break, tener un break o algo para después, ¿cierto? Cuál es o cómo han utilizado metodología ágil acá. Bueno, y finalmente va a ser un poco el cierre de la charla. Yo creo que lo que dijo la Jess es súper cierto y aquí un poco la evolución de la tecnología en los negocios, cómo ha ido desde los años, digamos, 60, 70, ha ido evolucionando desde ser un rol de soporte a ser un rol de colaboración, a ser un diferenciador. Antes, no sé, 10 años atrás, la tecnología era un diferenciador. Ahora, tengo tecnología en mi empresa, soy bacán. Hoy día no. Hoy día, en verdad, los negocios no existen sin tecnología, son core de los negocios. Es más, yo en mi equipo estoy fomentando hoy día que eliminemos la palabra negocio y tecnología. O sea, olvídate, si habláis de tecnología es como cachetazo, ¿ah? O negocio al revés, lo mismo. No podemos hablar de negocio y tecnología, son lo mismo. Menos si que trabajo en un entorno de e-commerce o de comercio electrónico o digital, o etcétera, cualquier nombre que quieran ponerle. Y un último pero, o que tenga harto ojo con el cargo de culto. ¿Han escuchado esto, no? ¿Quién ha escuchado esto? ¿Nadie ha escuchado? Cargo de culto, o cargo cult, como se dice en inglés, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses establecieron una base militar en algunas de las islas del Pacífico cerca de Australia, cerca de Nueva Guinea, en verdad. Y obviamente estos gallos llegaban con tremendos aviones, con los aviones bombarderos, traían también aviones de carga con víveres y dejaban caer víveres en las playas, en las zonas donde estaban estas tribus que no conocían el mundo de Occidente, no conocían menos los aviones y creían que era una divinidad estos aparatos, estos monstruos voladores que parecían y que soltaban y les daba la gracia porque les daba comida,
les daban víveres, les daban agua, etc. Y la Segunda Guerra Mundial terminó, obviamente esa base militar se desmanteló y también dejaron de darles víveres, obviamente no llegaba nada. Entonces ellos empezaron a generar y a construir aviones, torres de control, se vestían con lentes y hacían señales para que cayeran en las divinidades, ¿cierto? Y les entregaran nuevamente sus víveres, sus comidas. Obviamente, ¿qué pasó? Nunca llegó, ¿cierto? Nunca les cayó nunca más un víver, agua, lo que sea. Y ese concepto se le llama el cargo de culto. El imitar, ¿cierto? Cosas que uno observa sin saber qué es lo que efectivamente hay detrás. Y un poco como yo partí de esta charla les comentaba, si yo me enfoco en las prácticas, ¿cierto? Y ocupo papelito, me visto con jeans y polera y tengo las oficinas de colores, no soy ágil. La agilidad real no, va a estar haciendo este ridículo. O sea, se están haciendo aviones para que le caigan víveres con no sé qué materiales. Entonces, una recomendación, estudien un poco de lo que es el cargo de culto y no sean ustedes el próximo cargo de culto. O sea, insisto, no porque ocupemos colorcitos, posts y esas cosas, somos ágiles. En verdad la agilidad viene de la entrega de valor continua, viene de la interacción con las personas, viene del cambio de la forma de resolver problemas. Así que nada, pues, yo creo que es importante este mensaje. Estas charlas son buenas para poder tomar nota de algunos conceptos y eventualmente estudiarlos más a fondo después. Así que muchas gracias.